Conversando el agua, un podcast de Charco Bendito. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a nuestro espacio de conversación sobre los temas del agua, Conversando el agua, de Charco Bendito. En esta ocasión tenemos a un invitado que es muy inquieto, ya lo vimos, hace muchas cosas y te genera muchos espacios desde donde gestar soluciones para el problema del agua aquí en México. Y justo nuestro tema tiene que ver con eso. Está con nosotros Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM y de CERSHI, quien nos va a platicar un poquito de todo lo que hace estos organismos junto con un equipo con quien trabaja Jorge para encontrar soluciones a los problemas o a los problemas hídricos que enfrentamos actualmente a nivel local, nacional y mundial, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida a Jorge para que se presente, por favor. Adelante, Jorge, bienvenido. Hola, Bea, muchísimas gracias por el espacio. Es un placer siempre poder platicar de este tema tan importante y de generar estos vínculos con otras personas que pueden estar también interesadas en el agua. Bueno, yo soy Jorge Arriaga, estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales, puede ser que no tan cercano al agua, pero después de eso a mí realmente me encantaba como la parte de sostenibilidad. Entonces estudié una especialización en Economía Ambiental y Ecológica y después de eso, bueno, estas dos primeras en la UNAM y después de eso estudié una maestría en Tecnología Ambiental en el Imperial College en Londres y de ahí, bueno, he tenido ya bastante rato en temas de agua. Y es bien interesante porque a mí, como los temas de agua me empezaron a gustar desde que yo estudiaba en la preparatoria. Me acuerdo mucho que cuando teníamos una cosa que se llamaba Jóvenes hacia la Investigación y te hacían proponer un proyecto. Entonces, mi proyecto era, porque yo era del equipo de natación, y nos hacían pasar hacia la alberca por una pileta para que según te desinfectaran los pies, pero esa pileta era, quién sabe qué tenía, ¿no? Entonces, mi proyecto era analizar la calidad del agua de esa pileta para, pues, saber mínimo qué estábamos pisando, todas las personas que pasábamos a la alberca. El problema fue que las autoridades de la preparatoria no me dejaron hacer el análisis de la calidad del agua, ¿no? Y ya era como, ¿pero por qué no? Si esto es un derecho básico de la información y también que tiene con un impacto en la salud. Entonces, desde ahí se me quedó como muy pegado el hecho de necesitamos conocer la calidad del agua porque nos afecta directamente a la salud y por otro lado la necesidad de hacer pública la información, ¿no? De que haya transparencia y rendición de cuentas, porque de lo contrario, pues es muy complicado poder tomar una decisión. Porque si yo supiera, a lo mejor no quiero pasar por ese charco que quién sabe que tenía, ¿no? Oye, ¿y hubo algún otro momento, además de la prepa, antes que te detonara ese interés por el tema del agua? Y bueno, yo también veía en algunas comunidades cercanas a mi casa que no tenían, por un lado, no llegaba esta idea de los tandeos. Es muy común en la Ciudad de México y en el Estado de México donde yo crecí. Entonces, esta era una cosa que nos quedaba muy clave, sobre todo a las mujeres, ¿no? Yo veía a mi mamá que de repente tenía que pararse en la noche para saber si llegaba el agua, poner la bomba y poder recolectar esta agua para que pues, pudiéramos tener para las diferentes actividades, ¿no? Y por otro lado, las inundaciones, que también en muchos lados del Estado de México y de la Ciudad de México se inundan un gran número de colonias, ¿no? Entonces, nosotros crecimos viendo si, o espantándonos de si nos íbamos a inundar o no nos íbamos a inundar, justamente por una mala gestión del drenaje. Ya. Pues es importante, siempre nos gusta, te digo, el hacer esta parte inicial y conociendo un poco de qué hay atrás de nuestros invitados, porque siempre hay un momento que genera esa motivación y ese interés y que luego se vuelve una especialidad o se vuelve hasta una carrera, ¿no? Ahí ya nos compartiste un poquito de tu bagaje. Ahí, Jorge, justo nos decías que estudiaste en la UNAM y ahora estás trabajando también como en una extensión de la UNAM. Y justo nos gustaría saber qué es la red del agua de la UNAM y qué es el CERSHI como tal.
¿A qué se dedica? ¿Qué propósitos tiene? Y bueno, tengo la fortuna de ser el coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO, CERSHI, que tienen como misión pues promover esta cooperación y vinculación entre diferentes actores para hacer que la ciencia sea fundamental en la toma de decisiones en cualquier tema de política pública, pero no solamente, ¿no? En cualquier decisión que tenga como base el agua debería de estar basada en ciencia. Entonces, estas iniciativas tenemos por un lado la Red del Agua de la UNAM, que su ámbito de acción, digamos, podría ser más lo universitario y a nivel nacional, y por otro lado el CERSHI, que tiene como objeto América Latina y el Caribe, y justamente pues estamos auspiciados por UNESCO, entonces la educación es nuestro tema central. Ok, ¿y desde qué ejes trabaja tanto la Red del Agua de la UNAM como el CERSHI? Sí, pues justamente como somos un centro de investigación y una red de investigación, tenemos las misiones más o menos parecidas a las de la universidad, ¿no? Que es generar investigación, segundo, educación, el tercero, difusión de la cultura, y la cuarta, la generación de proyectos de impacto pues nacional o internacional, en el caso del centro. Y estos están cruzados por algunos valores por los cuales nos regimos, como la innovación, que es muy importante para nosotros no hacer las cosas como las hacíamos hace 10 o 15 años. La vinculación con otros sectores para nosotros es muy importante, iniciativa privada, gobierno, por supuesto, otras partes de la academia, también las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales. Tenemos la fortuna de trabajar con todas ellas. El tercer valor es la equidad, ¿no? Hacemos todo esto por las personas y para las personas, entonces tenemos que pensar en todas las personas, ¿no? No solamente en la persona por decir la persona, sino en las cosas diferenciadas, ¿no? Mujeres, juventudes, las personas que son niñas o niños, ¿no? Las personas con discapacidad. Entonces, estas cuestiones de interseccionalidad es algo muy importante para nosotros. Y por supuesto la integridad, que significa pues conducirnos con transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y que, bueno, evidentemente rendirle cuentas a todas estas personas que creen en nosotros para trabajar con ellos. Gracias, Jorge. Y nos podrías comentar, conocemos, nosotros como Charco Bendito, conocemos muy bien la Red del Agua de la UNAM y el CERSHI, pero para quienes todavía no los conozcan y sepan un poco como de ustedes, desde que nos puedes mencionar, mejor dicho, algunos ejemplos de proyectos en los que son emblemáticos que puedan redondear todo esto que nos compartes de valores y de iniciativas que tienen como organismos. Claro. Quieren igual como los comentamos en estas diferentes áreas que mencioné. Por ejemplo, en educación y divulgación, para nosotros es muy importante verlo desde dos ámbitos. La educación a las personas en general, pero también la profesionalización de las personas que participan directamente en el sector hídrico, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunos ejemplos como estos llamados MOOCs, los Massive Open Online Courses, que lo que hacen es habilitar para un gran número de personas temas específicos. Hemos desarrollado uno sobre seguridad hídrica y otro sobre ciudades hidrointeligentes, que ya tenemos la fortuna de tener más de 20,000 personas inscritas de 45 países, ¿no? Entonces, Wow. podemos inscribirnos desde cualquier lado y es completamente gratis. Por otro lado, nosotros creamos la Sala del Agua en Universum, entonces que es visitada por más de 500,000 personas cada año, sobre todo jóvenes y niños, que nos da mucho orgullo porque desde una temprana edad se están sensibilizando sobre la importancia del cuidado del agua, y ahora estamos trabajando en convertir esta experiencia física, porque pues, no todo el mundo puede ir a Universum, a un entorno virtual, que entonces cualquier persona, sin importar dónde esté, puede acceder a esta información. Eso es en educación y divulgación. Por otro lado, para nosotros es importante este binomio de investigación e incidencia pública, ¿no? La investigación básica y el hacer las cosas, investigar por investigar, está bien, pero para nosotros es muy importante investigar para la acción. Entonces, lo que hacemos, tenemos son unas series de investigaciones que se llaman Perspectivas del Agua
y tenemos por un lado la perspectiva del agua en México, el otro perspectivas del agua en el Valle de México, y lo que hace es, con base en este conocimiento científico y tecnológico, proponer opciones de política pública que pueden ser aplicadas directamente hacia planes nacionales de desarrollo, por ejemplo el Programa Nacional Hídrico o los planes regionales o programas regionales, ¿no? También contribuimos a la Ley General de Aguas, ¿no? Propusimos cambios a la Ley General de Aguas, bueno, a la publicación de la Ley General de Aguas, e incluso hicimos cambios participamos en la conformación de la Constitución de la Ciudad de México para poner justamente en esta relevancia el tema del agua, ¿no? Que es lo que se necesita para que sea gestionada de manera segura y que sirva, pues, para todas las personas. El tercer eje que nos gusta mucho, bueno, es el que particularmente a mí me gusta mucho, es el de fomento a la innovación. Por cómo creamos este ecosistema que posibilite pensar de manera distinta, pero que realmente brinda opciones para todas las personas que quieren pensar diferente. Y aquí tenemos dos proyectos emblemáticos. Uno es el Premio Nacional Juvenil del Agua, que lo que hace es convocar a niños entre 15 y 20 años para entregar un proyecto que resuelva un problema local de sus comunidades, y esto sirve como base nacional para el Stockholm Junior Water Prize, que se celebra en Estocolmo, en Suecia, durante la Semana Mundial del Agua. Y aquí los ganadores, pues, son premiados directamente por la princesa heredera de Suecia, la princesa Victoria, que es, digamos, como la principal auspiciadora de este premio. Y tenemos la fortuna de que las niñas Shani y Rosa de México ganaron el diploma de excelencia en 2024, ¿no? Que es un gran conocimiento de su trabajo. Y por otro lado, esto es, digamos, para jóvenes y niños, y ahora para un poquito más grandes, las personas universitarias que tienen esta inquietud de no solamente dedicarse a las cuestiones tradicionales, sino poner algún tipo de empresas. Desarrollamos Inodrog, una incubadora de talento hídrico con Grupo Modelo, que lo que hace es impulsar su carrera de innovación, dándoles un capital semilla para continuar trabajando en el proyecto. Y bueno, además nosotros damos una mentoría especializada en temas de innovación, de desarrollo de empresas, pero también la cuestión técnica para que estos proyectos sean, pues, lo más sólidos posibles. Ok. Por último, tenemos los proyectos de alto impacto, ¿no? Que estos que son aplicados directamente en el territorio, y estamos trabajando en dos áreas muy específicas de México. Uno es el Golfo de California, lo que queremos es recuperar la sustentabilidad del Golfo de California, que lamentablemente ha estado sometido a algunas presiones por cuestiones de avances tecnológicos, científicos, la mayor población, etcétera, la agricultura intensiva. Entonces, lo que estamos haciendo es transformar la forma en la que vemos el Golfo de California para generar espacios de sustentabilidad. Y por otro lado, hasta abajo, en el sureste de México, estamos trabajando en Tabasco, en particular en la subcuenca del Mezcalapa-Samaria, que tradicionalmente cada año se inunda, y entonces lo que queremos ver es cómo generar espacios resilientes desde una perspectiva amplia que combine la parte educativa, la parte de infraestructura, y muy importante para nosotros las cuestiones de género, porque sabemos que no afectan de la misma manera las inundaciones a hombres que a mujeres. Es correcto. Bueno, pues bastantes líneas de acción, Jorge, y me imagino que han de estar muy entretenidos y así lo merece este tema. Me encanta lo que nos compartes y estoy segura que para nuestro público también va a ser interesante conocer estas líneas, y les invitamos a que indaguen un poquito más, e invitarlos a que luego se vinculen contigo, y ya daremos estos datos al final de nuestra conversación, pero sé que nos estás hablando de manera general y hay muchos subproyectos y acciones que hacen y que lo hacen pues muy robusto el trabajo que hacen. Muchas gracias, Jorge, por platicarnos de manera muy ilustrativa lo que hacemos desde acá, desde la Red del Agua de la UNAM y CERSHI. Además de esto, nos mencionabas algunos organismos con los que trabajan o también se vinculan o generan acciones, ¿no? Como nos platicabas con sociedad civil, eh, em, empresas privadas, otras organizaciones, pero como redondeando,
estas categorías de organismos con los que se vinculan, cuáles son, o nos pudieras mencionar como algunos ejemplos de con quienes trabajan y generan estas articulaciones y ciencia como tal para generar estos proyectos. Y muchísimas gracias, Bea, porque yo creo que para nosotros toda esta lista larga de proyectos que conté no serían posibles sin esta vinculación y trabajo coordinado con diferentes sectores, ¿no? Tenemos la fortuna de, por ejemplo, con el gobierno, tener una excelente relación a diferentes niveles. Por supuesto, con la Comisión Nacional del Agua, quien es también parte del Consejo de Administración del Centro. Bien, aquí nos acompaña la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el CENAPRED, ¿no? El Centro Nacional de Prevención de Desastres, eh, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ¿no? Estos son como los ecosistemas gubernamentales que están todo el tiempo apoyándonos en el desarrollo de los proyectos y que participan en gran medida en ellos. Por otro lado, la iniciativa privada es muy importante para nosotros, el acercarnos justamente con ellos porque cada vez tienen más esta necesidad e interés genuino en reducir el impacto que tienen sus actividades en el territorio, ¿no? Entonces ahí pues ya mencionaba a Grupo Modelo con quien hacemos Sinodrop, pero también hay otras, estamos trabajando con Siemens, ¿no? Para ayudarles directamente dentro de la planta a reducir este impacto, con Fundación Coca-Cola, también que ha apoyado mucho a Shani y a Rosa en el impulso en su premio, ¿no? Y en sus comunidades directamente. También trabajamos con algunas ONGs como Agua Capital, que es fundamental para nosotros, ¿no? Con ellos hemos hecho estas ideas de perspectivas del agua y también proyectos específicos en Universum, pero también en otros sistemas de captación de agua y lluvia. Estamos por ahí apoyando en algunos lugares. Asociaciones como ANEAF, ¿no? La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, la ANUR, ¿no? Que tiene que ver con la parte de agricultura, eh, y bueno, por supuesto, las organizaciones internacionales. Como te digo, nosotros somos parte de UNESCO, entonces somos parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces ahí nos relacionamos con toda esta parte de Naciones Unidas, es decir, con cuestiones de migración, mujeres, ONU Agua, eh, y los bancos internacionales, como el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, el CAF, ¿no? Todos ellos hemos tenido algún tipo de proyectos. No, bueno, pues igual de interesante y padrísimo escuchar pues todo el despliegue que tienen para los proyectos y como decimos, no es para menos porque pues que no hay de otra manera más que vincularnos y generar conocimiento de de todos los aristas que tiene este gran tema. Entonces, ahí Jorge, seguramente vamos a platicar contigo en detalle de qué se está haciendo por ahí, si no es aquí en este conversatorio desde otras maneras, porque conviene mucho que nuestro público conozca todo ese despliegue que nos compartes. ¿De qué manera abona la ciencia? Ya sabemos que es la base de todas las mejoras, ¿no? De tanto de políticas públicas como de innovaciones tecnológicas para avanzar en y enfrentar estos problemas del agua que pues nos aquejan a todos, ¿no? ¿De qué manera abona la ciencia, si lo pudiéramos resumir como en una gran frase? ¿De qué manera abona la ciencia para enfrentar o abordar estos problemas del agua que tenemos? Y vea, esto para nosotros, la cuestión o este binomio ciencia política o ciencia toma de decisiones es fundamental. Justamente, si lo quisiéramos poner en una frase y una frase muy coloquial, es todo lo contrario a tomar una decisión por ocurrencia, ¿no? No podemos tomar decisiones por ocurrencia, sobre todo cuando estamos hablando de fenómenos tan importantes relacionados con la seguridad hídrica en general, ¿no? El dotar el agua para las personas, o el agua para los ecosistemas, o el agua para las actividades productivas, no puede ser si no conocemos cuál es la cantidad, cuál es la calidad, en qué tiempo, cuáles son el tipo de materiales que se utilizan para llegar a las personas y que no afecte su salud, cuáles son las políticas públicas que se requieren, ¿no? Cuáles son los incentivos económicos, las leyes.
En fin, o sea, no estamos hablando de una ciencia entendida puramente como biología o como ingeniería, que es una visión que se ha visto tradicionalmente en el agua, ¿no? Nosotros entendemos esta ciencia a partir de un amplio espectro que también considera la cuestión política, social y económica, como tenemos de hacerlo para los aspectos de sostenibilidad, y no solamente como una cosa de nicho, ¿no? Que eso también creo que es importante, como que la ciencia solo la hacen las universidades o los centros de investigación. Nosotros estamos ya trabajando también en cuestiones de ciencia ciudadana. Es como el ciudadano de a pie, las personas que pueden estar escuchando esta conversación, pueden tomar decisiones y pueden ayudarnos a producir datos y a producir o incidir directamente en la política pública a través de producir datos e información. Perfecto. Ahí también es súper interesante y vamos a seguirles para conocer un poquito más de eso, porque justo es lo que queremos provocar también con estas conversaciones, Jorge. Entender que este tema nos atañe a todos y que todos podemos incidir de manera sustancial en las soluciones. O sea, no es que el científico o el investigador es el que está provocando estos datos, sino que todos los que, digamos, usamos, por llamarlo de una manera, o disponemos del agua para todas nuestras actividades, como hace un ratito te decía, ¿no? Que me serví un vasito de agua. Todos somos usuarios de alguna manera de este recurso y pues por supuesto que todos podemos abonar a, a solucionar pues sí, las gestiones que se tienen de este recurso. Entonces, insisto que vamos a seguir investigando qué más hacen por ahí como Red del Agua de Luna Misershi. Y bueno, yo ahí ya quisiera como enfilarle un poquito al cierre de nuestra conversación, Jorge. Además de estos proyectos que nos compartes o de estos organismos con quienes tú colaboras, ¿de qué otros, en qué otros proyectos colaboras? Por ahí quiero mencionar que justo hace poco la revista Líderes Mexicanos te nombró como como parte de un listado de líderes del agua, que bueno, supongo que es súper bien merecido porque todo lo que le compartes que hacen y haces y hacen dentro de la red del agua de la UNAMI y Sergi. Pero que nos platiques un poco qué fue lo que ocurrió para para este merecedor premio o nombramiento. em, ¿Qué es lo que has hecho o has abonado parte de estos proyectos que nos compartes? Porque nos gusta mucho como generar estas motivaciones para nuestra audiencia de qué manera podemos seguir abonando todos de una manera sustancial y desde nuestras trincheras, ¿no? Pero que nos platiques un poco qué más hace Jorge y además qué ocurrió, cómo te sentiste con este nombramiento y qué es lo que digamos, se midió o se evaluó para que este resultado fuera así. Pues la verdad me tomó por sorpresa, yo no sabía que hubiera como una nominación o algo al respecto. Ah, descubrí. Y creo que, o sea, lo que yo se había visto es una lista que publica también cada año como una de 50 líderes, pero esta edición fue muy importante porque fue en el marco de la firma del Acuerdo para la Sustentabilidad y el Derecho Humano al Agua promovido por el gobierno federal, ¿no? Y que creo que eso fue una de las cosas que voltearon a ver cuando vieron mi perfil, ¿no? Que una de las cosas que yo genuinamente creo es que no se puede hacer nada sin la cooperación y la vinculación. Y justamente he promovido eso desde estas dos instituciones, ¿no? Antes, pues el contexto era distinto y mucho de lo que hacíamos era directamente solamente para el gobierno. Pero el cambio de situaciones también nos llevó a buscar otros sectores y a reconocer que todos los sectores tienen una opinión y deberíamos de participar de manera coordinada, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los puntos. Y el otro es, me preguntaba hace rato mi edad, yo no soy ya tan joven, pero creo que lo que hago también es habilitar estos espacios para que se escuchen otro tipo de voces que tradicionalmente no son escuchadas, ¿no? En particular estoy pensando de las juventudes y de las personas, de los niños y niñas, ¿no? Eso creo que es muy importante
darles este espacio, pero tomarnos en serio, ¿no? Porque esta idea de ellos son el futuro de nuestro país y demás o del mundo, a mí no me gusta. Yo creo que ellos son tomadores de decisiones en este momento, inciden en este momento, por supuesto a diferentes niveles, pero ya inciden y toman decisiones muy importantes que hay que reconocerlas por un lado y hay que sentar estas plataformas para que puedan seguir creciendo. Y por otro lado, bueno, ¿qué algo más de esta lista grande de proyectos? A veces duermo, pero cuando no, pues también doy clases. Ya llevo un rato largo dando clases en cuestiones de sostenibilidad y de desarrollo de proyectos orientados hacia la sostenibilidad. Y bueno, también soy consultor en materia hídrica y de sostenibilidad. He tenido la fortuna de trabajar para los bancos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el CAG. Y una alianza que a mí me gusta mucho es, soy también consultor para la Water Integrity Network, que es la red de integridad del agua, que tiene su base en Berlín, y lo que hace es promover estas cosas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Ese es otro otro- ese es otro tan mota que también nos encantaría luego echarnos esa platiquita, Jorge, en esa parte que sabemos que también es parte interesante del rompecabezas, ¿no? De todos los ejes con los que se entiende el agua. Entonces, nada más y nada, o sea, por si no hubiera nada más que decir, ¿verdad, Jorge? E insisto que siempre es cuando trabajamos también desde Charco Bendito, pues justamente ese es el espíritu, ¿no? El sentido de urgencia y de atención a lo que merece o a poner foco en lo importante. Y bueno, pues el agua eh, ¿qué te puedo decir? No, es el centro de todo lo de todo lo que hacemos como humanidad. Entonces, no, te felicito por tener esa visión y ese empuje y esa dedicación, Jorge. Genuinamente, gracias por compartirlo y gracias por hacer que sucedan las cosas. Y bueno, pues encantada de poder echarnos esta platiquita. Ya nos tomaremos otro cafecito con más calma para conocer un poco más de todo lo que nos platicaste. Pero mientras tanto, pues preguntarte, ya llegamos al cierre de nuestra charla, pues pedirte si quieres comentar algo por último, por favor. No, pues solo decir es esta idea que creo que Charco Bendito también impulsa demasiado, es el escuchar estas voces diferentes y darles una plataforma para tener una incidencia real en la política pública, pero a lo mejor no solamente en eso, sino también a nivel local, que de repente se nos olvida que estas acciones particulares también pueden incidir en un problema global, ¿no? Pero para incidir de manera importante creo que se necesita conocimiento y bueno, nos encanta a nosotros desde la Red del Agua y del Centro obtener esta oportunidad de brindar información que es necesaria para que cada quien desde donde se encuentre pueda tomar una decisión más informada. Muchas gracias, Jorge. Pues la invitación está ahí. Justo esa es la invitación que le hacemos a todo nuestro nicho con quienes conversamos, ¿no? De otras empresas privadas, otras empresas públicas, la participación ciudadana. Bueno, queda claro que todos tenemos una incidencia en la gestión del agua y también en las soluciones que podemos encontrar. Y bueno, pues abiertos a que acudan a Forge y al equipo de la Red del Agua de la UNAM y CERSHI para conocer estos datos y estas investigaciones, estos sustentos pues, de decisión, para la toma de decisiones y generar cambios significativos en este tema de la gestión del agua. Entonces, Jorge, pues nada más si nos compartes tus redes sociales, donde podemos encontrarte tanto a ti como a la Red del Agua de la UNAM y a Sergio, por favor. Sí, bueno, tenemos dos vías de comunicación, las más grandes y de ahí salen todos los demás. Son nuestros portales electrónicos de la Red del Agua de la UNAM, es www.agua.unam.mx y del centro es www.cershi.org.mx. Ahí vienen todas nuestras redes sociales, entonces de ahí nos pueden también seguir. Y personalmente yo nada más ocupo LinkedIn, entonces por ahí me pueden seguir como Jorge Arriaga.
Perfecto, Jorge. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu, insisto, por tu dedicación y por todo lo que nos compartes el día de hoy. Invitadísimo para que sigamos platicando, pero por lo pronto pues vamos a dar cierre a nuestra conversación, invitando también a nuestro público que, que nos visite en nuestras redes sociales también y que consulte que escuche esta conversación y la pueda compartir con quienes consideren que les pueda interesar. Yo me despido, soy Beatriz Saras, la anfitriona de nuestras conversaciones aquí en Charco Bendito, y los invitamos a que nos sigan ahí en Spotify y en YouTube para estas conversaciones. Hasta luego, bonito día.